Shalom, Ubrajá Lekulam, a cada uno de ustedes, los que nos ven en lo inmediato como en diferido en el futuro, quien les habla, Ra Joseph Cohen, estaremos explorando la Parashá Hashabua en esta entrega. Los domingos vamos a estar viendo los Tehilim, los días de semana vamos a ir viendo la porción de las Parashá, como también estudio de Halajá y Musar. El día de hoy nos abocamos al estudio de la Parashá Korah, que es la que nos corresponde. Se encuentra en Bamidbar 16:1 al 18:32. Vamos a encontrar nueve misbot en esta parashá, que van desde la 388 a la 996, perdón, 396 específicamente. El primer precepto que vemos es el precepto de custodiar la tienda de reunión, y se encuentra en Bamidbar 18:4, el precepto de la prohibición para los Kohanim de desempeñar los cargos de los Leviín, y para los Leviín de desempeñar los cargos de los Kohanim, y lo vemos en Bamidbar 18:3. La prohibición para alguien que no es Cohen entrar en el santuario, Bamidbar 18:4, la prohibición de cuidar el cargo de los santos y del altar, el 18:5, precepto de redimir el primogénito de un ser humano, 18:15, prohibición de redimir el primogénito de un animal doméstico puro, 18:17, el precepto de servir a los leviín en el santuario, el servicio de los leviín en el santuario, 18:23, precepto de dar el diezmo a los leviín, 18:24, y por último el 396, el precepto para los leviín de dar el diezmo del diezmo recibido en el 18:26. El resumen de la Parashá Korah de la siguiente manera: Korah induce a un motín desafiando el liderazgo de Moshe Rabenu y la entrega de la Kejuná a Aarón HaKohen. Se suman al motín dos enemigos de Moshe Rabenu, Datán y Abiram, más 250 miembros distinguidos de la comunidad de Israel, que ofrecen el santo Ketores, el incienso, para probar que son meritorio de la Kejuná, del sacerdocio. La tierra se abre y traga a los reverdes, mientras un fuego consume las ofrendas de Ketore. Una subsiguiente plaga es frenada por la ofrenda de Ketore de Aarón, y la vara de Aarón milagrosamente florece con almendras para probar que su designación como Cohen Gadol es de origen divino. Hashem indica las leyes de Terumá, de las ofrendas de cada cosecha de grano, vino y aceite de oliva. Todos los primogénitos del ganado ovino y bovino, junto a otras dádivas específicas entregadas a los Kohanim. Dice el Tehilim, Tehilim 106:16, nos trae: tuvieron celos de Moshe en el campamento y de Aarón el santo de Adonai. Resulta bastante difícil establecer con certeza las causas esenciales que han generado la rebelión de Korah. Los principales comentaristas están divididos en cuanto a las verdaderas razones que la motivaron. Según Rashi, Korah protesta con toda la fuerza y la vehemencia de la demagogia contra la investidura de Aarón HaKohen, su hermano, Moshe como tal. De acuerdo con este comentarista, Korah quería concretamente suplantar a Elisafán,
ben Uziel, a quien Moshe, por mandato divino, había designado jefe de la tribu de Kehat. Y Ben Ezra nos retrotrae a una situación bastante anterior, señalando que Korah dirige la revuelta de los primogénitos de Israel y que se consideraban injustamente desplazados por la tribu de Leví, la que pasó a prestar servicio en el santuario de Hashem. En su lugar, Korah, si bien pertenecía a la tribu de Leví, era primogénito. Capitaliza este descontento y dirige la revuelta. Según Nachmanide, Moshe ben Nachman, desestima esta opinión de Ibn Ezra y relaciona la rebelión de Korah directamente con el episodio de los exploradores y sus consecuencias, ya que el pueblo deberá deambular por el desierto durante 40 años. El decreto divino, amén del descontento reinante en el pueblo por las consecuencias fatídicas de otros episodios de protesta, lleva a Korah a hacerse portavoz de toda la congregación y protestar contra la conducción de Moshe, acusándolo de permanecer insensible al sufrimiento del pueblo. Rabenu Behaye ben Asher dice que uno de los dos pecados cometidos por Korah había sido los fuertes celos que le provocaba la grandeza de Moshe Rabenu. Siendo los celos una enfermedad incurable, agrega, conducirán al hombre celoso ante el fracaso de sus aspiraciones, a la eliminación física de su rival o al suicidio. Por lo tanto, este episodio terminará con la autodestrucción de Korah y su grupo, a quienes la tierra tragará. La grandeza de Moshe Rabenu no había sido resultado de la competencia en la vida, su competencia en la vida, ni del acopio de poder. La misma Torah lo testifica, mas el hombre Moshe era muy modesto, más que todos los hombres que había sobre la faz de la tierra. Bamidbar 12:3. La grandeza de Moshe reside en haber sido elegido por Hashem. Ahí es que se radica la grandeza de Moshe específicamente, casi contra su voluntad. Usted lee la historia, se dará cuenta que Moshe se opuso muchas veces al llamado. Por lo tanto, Korah, al negar la jerarquía de Moshe, negaba la existencia de Hashem mismo y de la revelación de la palabra divina rectora en todo tiempo de las acciones de Moshe Rabenu. Una vez más, el enfrentamiento real entre la soberbia de la lógica herética y la fe en su expresión más pura. Dado que estos elementos se manifiestan en varias formas, los comentaristas encuentran más de una razón para la rebelión. Todas las manifestaciones de rebeldía que los comentaristas adjudican a Korah son en realidad producto de una perturbación psíquica, comúnmente denominada celo, que se expresa en la forma más variada, un modelo de riña que nunca acaba, ni aún en nuestros días. Nuestros jajamín vieron en el conflicto entre Korah y sus seguidores el modelo de aquellas riñas y chismes entre las personas y los grupos particularmente cercanos al trabajo comunitario y nacional, que no se hacen con intenciones puras. Esas luchas infructuosas que se pierden en la memoria de la historia por ser trascendente, nada sale ni nada saldrá de beneficioso para nadie. Lo que le sucedió a Moshe Rabenu le ocurre lamentablemente a muchos líderes
y directores religiosos que sacrifican por el bien comunitario y de pronto tienen que invertir enormes energías y recursos para ocuparse de aquellos que, empujados por elementos personales negativos, usan argumentos aparentemente lógicos y razonables para destruir. Veamos lo que nos dice el texto. Y tomaron Cora, hijo de Izhar, con Datán y Abirán, hijo de Eliab, y On, hijo de Peleg, descendiente de Rubén, y se levantaron contra Moshe con 250 hombres de los hijos de Israel, líderes de la congregación, miembros del consejo, personas de renombre. Se unieron para oponerse a Moshe y a Aarón Jacob, y les dijeron: basta ya, han ido ya demasiado lejos, porque toda la congregación, ellos son santos, y en medio de ellos está Hashem. ¿Por qué pues ustedes se encumbran sobre la congregación de Hashem? Abrió la tierra su boca y se los tragó a ellos, a sus casas y a todos los hombres de Cora y a todos sus bienes, y bajaron vivos al sepulcro junto con todo lo que tenían, y la tierra cerró sobre ellos y desaparecieron de en medio de la congregación. Bamidbar 16, 1 al 3, 32 al 33. El conflicto es un concepto social, es un concepto educativo y un concepto conductual que tiene gran impacto en la vida de las personas y de la sociedad, que exige de enormes fuerzas para no verse enredado en él. Nuestros jamín categorizaron las contiendas según sus intenciones y se llevan a cabo para corregir los errores y para mejorar lo mejorable. Son positivas si son así. Si son producto de celos, de la necesidad de predominar, del ego, del orgullo, del odio, al final se pierde en la nada. Aun cuando el razonamiento pudiera oírse racional, ser coherentes. La Mishnah en Pirkei Avot 5:17 nos indica tomar como ejemplo de lo bello y fructuoso a las discusiones entre Hillel y Shammai y alejarnos de aquellas luchas como las que nos relata nuestra parashá. Son un ejemplo de lo peor. En la primera, en la búsqueda de la verdad, las partes persisten en perdurar, las otras son intrascendentes. En el primer tipo, el grupo se une a un objetivo común. El otro, cada uno tiene un objetivo diferente, cada uno busca su porción de honor. Nos enseña Rabbi Meir Leibush ben Yehiel Mij, el Malvin, el Midrash Tanhumá nos indica, explicándonos la cercanía de la parashá de los Zikzit con el conflicto de Cora, diciéndonos que hacía preguntas capciosas que podrían parecer inteligentes. Por ejemplo, acerca de si un talí, que es todo de hilo de tejelet, de azul celeste, necesita o no que le aten los flecos de los zikzit, mofando, o sea, que son de tejelet, color azul también, mofándose con esto, con solo los 4 hilos valen más que toda una tela. Según el Midrash, Korah cuestionaba si una casa llena de libros de Torah, o Sefer Torah, necesita mesuzot en la puerta, que contienen solo ciertos renglones del mismo texto de la Torah, que igualmente se encuentran allí.
Podríamos encontrar algún raciocinio en esos argumentos, si hubieran sido elevados de buena fe, pero no tiene ningún sentido buscarlos, porque a Korah y a sus seguidores no les importa la respuesta, solo la exposición de sus reflexiones, que podrían haber sido parecido a más de un incauto como originales y sinceros. Podían parecer sofisticadas, de personas cultas, exposiciones de quienes están buscando la pureza de la Torá. Sin embargo, presentaban también una postura teológica completa que los llevaba a oponerse a la lógica de la halajá. Se oponían a la legitimidad de las instituciones y de la jerarquía, con el argumento de la santidad del talit puro y de la casa llena de libros y de Sefer Torah. Se olvidaron de que los israelitas, nosotros los judíos, necesitamos de Zikzim Mezuzot, y que no es suficiente con tener libros ni tela de pureza, sino estamos en el mundo cumpliendo los preceptos, cumpliendo la mitzvot. Korah quizá tuvo razón cuando protestó por la concentración de poder de Moshe y en su hermano Aarón Jacob, cuando tenían la responsabilidad por todo el pueblo, tema que muchos jajamín esbozan cuando debieron establecer las normas de la conducción comunitaria. Ambos eran hermanos, tenían intereses y conflictos de intereses, por cierto, pero es evidente que la intención de Korah no era buscar normas más justas ni pureza en las relaciones del poder. Su interés estaba en otro lado. Pese a que hablaban en nombre de todos, nadie los había nombrado representantes. Se arrogaron de derechos que no tenían. Para Korah lo importante era exponer su presencia y no ahorró razonamiento que le den una patina de poder. Así sucede en todos los conflictos. Quienes los inician se creen que llevan representatividad de todos, pero ellos no consultan a nadie. En el fondo del conflicto no está en los conflictos que dicen defender, sino en sus cuestiones personales. Por ello, no debe extrañar el aparente desmedido y desproporcionado castigo que recibieron Korah y su grupo. Estaba formado por personas importantes destinadas a ocupar puestos de liderazgo incluso en el terreno espiritual. Pero la ambición los perdió. El castigo es ejemplar para las generaciones venideras, que no siempre parece que comprendieron el mensaje. Hay en contraste evidente que Aarón Jacob, que buscaba hacer la paz entre las personas, como también lo describe el Pirkei Avot 1:12, buscando amenguar el fuego de los conflictos, y Korah, por otro lado, que los avivaba cuando no era necesario. Incluso Moshe supo ir a buscar a Datán y Abirán, seguido por los ancianos de Israel, después que estos no hicieran caso a su llamado, a su convocatoria, y agregando quejas a las que ya presentaban, tal como leemos en el versículo 25 de nuestra parashá, nuestro capítulo, en la parashá Korah. El fin de Korah y su grupo nos indica lo que sucede en este tipo de conflicto, tal como leemos en el libro de Proverbios 11:27 al 28. El que con diligencia busca el bien, se procura favor, pero el que busca el mal, éste le vendrá. El que confía en su riqueza, perecerá, caerá propiamente, pero los justos prosperarán como la hoja verde.
Quienes buscan conflicto queriendo destruir, terminarán siendo destruidos. El daño que causan es luego pagado por todos. Por ello, hay que saber oponerse. Tenemos que saber oponernos a quienes fomentan la discusión, el desacuerdo, el chismoteo, los litigios que no tienen sentido. Hay que detenerlos a tiempo. Esa oposición debe ser firme y valiente. La opción es asimilar, apropiarnos, abrazar, ir por el camino de Aarón Jacoén, quien amaba a los hombres, los recibía con buen talante y los acercaba a la Torá. Esto tanto en lo privado, en lo comunitario, como en lo nacional. Hazaku Baruch, y seguimos en contacto. Shalom Ubrajá Lekulam.